Juliana, ¿no ha entrado? Señor, ya. Bueno, entonces, para Juliana, pero para todos, en este caso, digamos que es una cuestión bastante genérica en la que solo dividimos, Juliana, no te veo aún, Sí, profe. ya te vi. Es una cuestión bastante genérica en la que dividimos solamente las diferentes edificaciones que se encuentran en el lugar en tres componentes. Uno que es vivienda, otro que es equipamientos y que ya habíamos dicho que tiene que ver pues básicamente con los edificios que hacen que funcione la ciudad. Entonces, como decías, Juliana, equipamientos religiosos, educativos, de salud, etcétera. Y el último que es el comercio, que el comercio pues en este caso digamos que estamos haciendo un análisis sectorial, un análisis pequeñito de barrio, de contexto. Estamos hablando de tiendas, de pequeños, no sé, gimnasios, cosas de ese tipo, ¿sí? Pero no hay que especificar en este punto, digamos que el nombre del colegio o que si hay una iglesia, si se llama o no se llama. Y esto pues digamos que va añadido y sobre todo en la parte de los equipamientos, ¿no? Entonces en la parte del equipamiento sí, entonces ahí ya van a poner equipamientos religiosos, entonces una iglesia católica, una iglesia cristiana, una iglesia no sé qué, un centro de culto de algo, lo que sea. Y en equipamientos de salud, entonces van a poner, hay una, no sé, pueden poner, por ejemplo, alguien me preguntaba, pues pueden poner una droguería, pueden poner que hay un centro de salud, hay un punto de atención odontológica, no sé qué. Bueno, esos serían equipamientos de salud y ahí sí, digamos que los especifican más. Naturalmente, en el momento 2, pues no hay mucha cosa, por como decía Juliana, es una zona, digamos que está entre el límite entre lo urbano y lo rural, por eso lo llamamos urbano. em, pues naturalmente no hay muchas cosas y como explicaba también su compañero, pues las vías son de un carácter diferente al carácter netamente urbano, los tamaños y tal. Pero nosotros vamos a suponer o suponemos que esas zonas rururbanas pues deberían tener las mismas calidades que el resto de la ciudad. Entonces, pues en la propuesta vamos valga la pena la redundancia, proponer recorridos en bicicleta, recorridos a pie, recorridos en carro, que todos tengan las características contemporáneas que conocemos, ¿no? Un recorrido en bicicleta, una ciclorruta, pues implica un tamaño, implica un material, entonces tiene que ser bueno, tiene no, pero normalmente debería ser en asfalto, el andén debería ser en adoquín, la calle también en asfalto o en concreto. Bueno, eso es lo que vamos a proponer naturalmente, ¿no? Haya lo que haya, nosotros esperamos, ustedes todos esperamos que la casa que tengamos pues esté conectada con las mismas condiciones técnicas de cualquier parte de la ciudad. ¿Listo? Ok, Bueno, profesor. Juliana, Más que claro. Carlos, pero por favor, en la próxima me muestran, todos tienen problemas, por favor, sin problemas, todo bien. Vale, entonces Bueno, señor. sigamos ahora, por ejemplo, con Dayana, Carol Dayana Ortiz, Carol Dayana Ortiz, Ya voy, profe, dame un momento. Carol, ¿y con quién eres? Con Olaya. Oh, ya la vi. Entonces les voy a poner también el grupo 1 del momento 3. A medida que los voy reconociendo, entonces los voy llamando y voy viendo los estudiantes, entonces les voy poniendo número. Juliana y compañía es el grupo 1 del momento 2 y Dayana y Saba son el 1 del momento 3, ¿ok? Ok, profe. Listo. Digo, Carlos. Gracias. Entonces, Profe, ¿me dejas compartir, por favor? Carlos. Listo, ya. Ahí ya lo están viendo.
Sí, señora. Sí. Bueno, entonces en el análisis urbano de vías, el trazado vial Todos, vehicular. perdona, todos lo hicieron vertical. Sí, Eh, profe, porque esa fue la plantilla que tú diste. O sí, Sí, en, sea, en pues clase lo mostramos vertical. lo dibujé mal. Bueno, pues, ¿qué más da? Hagámoslo vertical entonces. Nosotros sí lo hicimos horizontal, creo. Ah, bueno, Bueno, yo entonces, los hice horizontal, mi De momento compañera cuatro fue la yo que también. también vio. los hice horizontales. bueno, mea culpa. Sigamos, Carolina. Dayana. Bueno, el trazado vial vehicular principal es la avenida que encuentran en amarillo. Esta es la avenida del Libertador, que representa un eje ordenador de los demás usos urbanos. Se notan condiciones de accesibilidad mayores a las demás infraestructuras, como lo pueden notar, ya que su conectividad con las demás jerarquías viales representan conectividad con vías departamentales, municipales, urbanas y veredales. Es decir, esta pues es la vía principal porque conecta con la mayoría de vías, pues como lo dije, departamentales, municipales, urbanas y veredales. Ujú. El estado de la infraestructura vial es medianamente bueno, pues algunos tramos podemos encontrar niveles de deterioro, pero respecto a la zona estudiada, el 11% se encuentra sin mantenimiento, o sea, está en mal estado. Ujú. La disposición de las vías no tiene una correcta ubicación de estaciones, terminales ni paraderos. Y las vías secundarias son carreteras y las terciarias son calles, que las pueden ver en azul. ¿A qué te refieres con carreteras y calles? No, con carreras. O sea, Ah, esta es vale, la vale. carrera 14, Carreras. Te esta es entendí, la 13, carreteras. no, carreras. Ok, Y las calles están en azul, que son las terciarias, pues ok. porque ya conducen como entre los callejones, las casas y eso. Entonces, la imagen, pues bueno, la primera es de aquí hacia allá, Ujú. hacia arriba. Es la avenida Libertador, como le dije al principio. Acá podemos ver la carrera 14 y la calle 1. Ujú. Bueno, esto lo quise representar en la iconografía respecto a axialidad, porque pues, o sea, es muy evidente, pues proporcionan ejes en relación a la organización espacial. Ujú. Listo, sigue mi compañera. Pero Ah, no, Dime, ya. No, no, no. Todo bien, todo bien. Sigue. vale. Bueno, con mi compañera hicimos un análisis aproximadamente de 20 manzanas porque nos queríamos asegurar si nuestro proyecto iba a estar más o menos en una zona residencial y preciso. La zona que predomina ahí es la residencial. El comercio pues es muy poco y consta de pequeños negocios en la zona. Las viviendas son unifamiliares, de una a dos plantas, la gran mayoría pues son de una planta, y en estas viviendas pues no se encuentran espacios abiertos como los patios. Las viviendas se encuentran en un estado de deterioro siempre, no sé cómo Alto, alto, decirlo, grande. alto, sí, bastante. Ujú. Pero hacia el sur pues se encuentran unas viviendas más o menos en mejor estado. Ujú. Se encontró un total de 8 equipamientos, entre esos de salud, religiosos y escolares. Entonces, pues, como ya dije, ya eso es todo, Caro. Bien. Pero, ¿qué significa la representación, en la iconografía? ¿Me repites? Mi compañera me ayudó con ese punto, profe, porque la verdad no lo entendí muy bien. Explícalo, Carol, entonces. No tenía el micrófono activo. Ok. Bueno, ahí espera, Carlos. ya, qué pena. Carlos, qué Tranquila. pena. Dale. Bueno, ese análisis representa los usos indicando elementos compositivos, que pues en este caso son todos los usos. Y las líneas representan los ejes que ordenan la ciudad, en este caso pues la composición urbana. Ok, pero para aclararle a Saba y a todos, hasta el momento lo que hemos visto es, muéstrame, córrete para la izquierda, Carol, por favor.
Hasta el momento lo que hemos visto, esa era la idea, o como lo mostró, digamos, el compañero antes. Digamos, él entendió que era como una subdivisión de cosas, o sea, que había un eje principal y de ahí salían cosas más pequeñas y otras más pequeñitas. Y eso lo relacionó con una imagen simplemente de un sistema circulatorio, ¿sí? Hubiera podido poner, no sé, unas raíces, por ejemplo, ¿sí? Un árbol y una raíz, una imagen que hubiera encontrado en internet, tal como esta que pusieron ustedes aquí. No sé si se ve que yo estoy señalando algo o no. ¿Mi mouse se ve? No. No, ¿cierto? No. No, no, Carlos. Bueno, entonces espérenme un segundito y saco la cosa esta de dibujar, anotar. Eso, entonces, tal como ustedes pusieron aquí, aquí lo que hay simplemente es un dibujo de unos lápices, ¿sí? O sea, simplemente buscar en internet cualquier dibujo que tenga un parecido con lo que ustedes quieren demostrar. Entonces, primero ven esto y pueden decir, podrían decir, ella dice, hay un eje axial significa que es alargado, digamos, que es un eje, básicamente un eje es un eje axial, pero digamos que este es el sobre el que giran los demás elementos y a partir de eso como que van saliendo las cosas. Y ella encontró esta fotico que pudo haber sido eso, pudo haber sido mil cosas, cualquier otra cosa, que simplemente representa eso que ella entendió que era además de evidente, pues lo que pasaba o lo que ella ve fenomenológicamente o lo que ve con su aproximación empírica a este elemento fuerte sobre el que como que hay otros elementos que se relacionan axialmente, o sea, de manera, como que se pegan a él más o menos perpendicularmente, ¿sí? O sea, no son paralelos, si hubieran sido paralelos, o sea, ella hubiera podido de pronto en algún caso decir, no, lo principal de esto es que hay unas cosas que todas son como paralelas entre sí. Entonces hubiera podido buscar una imagen, ya sea por ejemplo, hubiera encontrado unos esferos que estuvieran así, puestos así. ¿Sí lo estás viendo, Saba? Sí, Ese Carlos. azulito que estoy dibujando, pues hubiera podido encontrar la misma imagen de unos esferos, pero puestos así, y hubiera podido decir, bueno, es que lo que pasa es que la estructura vial de este espacio funciona en un eje norte-sur o en un eje de tal cosa o en arriba y abajo, como lo quieran llamar, y, y de pronto, pues algún dibujo en el que hubiera elementos más delgaditos así, o digamos las tapas estuvieran en el otro sentido. Entonces dice, toda la estructura principal está en este sentido y está longitudinalmente así, y hay otros elementos pequeñitos así. Entonces puede buscar un dibujo que tenga esas características. Quizás lo podríamos encontrar, digamos, en un pedacito de un dibujo de un Kandinsky por ahí, por ejemplo, podría ser en esta puntica. Entonces ya dice, no, este es el axial, estos son los ejes que atraviesan y hay como otros elementos ahí, y eso podría ser la iconografía. Simplemente es encontrar eh, algo que se vea literalmente en el análisis de ese espacio y encontrar una fotico que lo represente. Listo, Carlos. El problema claramente, claro, es cuando uno ya se pone a hacerlo y no se le ocurre qué, pero yo no me acuerdo si les dije en la primera clase o no, que lo que no se vale es decir que no pude. Más vale hacerlo, hacer cualquier cosa que no hacerla. Entonces, si no se les ocurre, pues hagan cualquier cosa, lo que sea. Y en última, si no pueden hacer cualquier cosa, pues muchas personas me escribieron que si esta raya, que si no sé qué, que si... Bueno, pues me escriben y ya una pequeña consulta en cualquier momento, ¿vale? De todas Listo. maneras, pues tú fuiste recursiva, te ayudó tu compañera, que evidentemente tiene habilidad para el discurso, para el análisis del discurso, pero en caso de que no, pues hay que buscarse la manera en todo caso. ¿Bien? Listo, y Bueno, falta el último, Carol. Bueno, el análisis de llenos y espacios, pues Llenos y encontramos vacíos. un sistema parcelario. Bueno, yo lo analicé a través de varios sistemas.
que voy a nombrar a continuación. El sistema parcelario del trazado vial perdón, distribuye el suelo urbano en un cierto número de unidades de carácter funcional para ser desarrollados por lotes, pues como lo hicimos nosotros. El conjunto de estas unidades de predios conforma la manzana rodeado por el sector de la ciudad llamado barrio. Otro sistema fue el de espacios libres que representan el fondo en negativo, vacío, en este caso, los de acá, y el sistema de construcciones de llenos en positivo, es decir, trabajamos positivo en negros y vacíos en negativo. La organización espacial de la ciudad tiene una estructura semiformal en similitud por contorno y distribución visual. Los predios tienen interacción de forma entre ellos por distanciamiento, toque, unión y sustracción. Además, también dentro de este mismo espacio se produce coincidencia en relación lleno y vacío. Este último lo encontramos más como en las casas, digamos que tenían vacíos en patios o en garajes o cosas así. Y bueno, esa imagen pues la vieron en mi anterior presentación, entonces es pues autoría propia, se puede decir así. Y bueno, ahí pues como pues lo relacioné por figura fondo y pues ya, o sea, gracias a la referencia de la forma. Acá encontramos imágenes en vacío, que es pues un lote, un predio como tal, el lleno donde hay edificaciones, que fue como lo tomamos nosotros, y lleno y vacío, como lo nombraba anteriormente, donde hay garajes y patios y así, donde hay coincidencia. Y ya. Ok. Bueno, muy bien. Mira, para todos también, no retires, no, déjalo ahí. Es para hacer pequeñas explicaciones sobre lo que tú pusiste. Bueno, ahí está bien. Entonces, quería explicarles, pues sobre todo, digamos, a los de momento 2 que son mucho más artistas, sobre algunos conceptos, digamos que ella anota aquí y que también te voy a preguntar, Carol, porque digamos, me interesa reflexionar digamos, sobre la fuerza de verdad que le das a algunos términos que utilizas. Pero bueno, algunos sí estoy de acuerdo, y es, por ejemplo, el sistema parcelario. Entonces, el sistema parcelario hace referencia a las parcelas. ¿Qué es una parcela? En el ordenamiento colombiano, digamos, no solamente en el ordenamiento, sino digamos como en el lenguaje colombiano, una parcela puede ser una finca en alguna parte, pero realmente una parcela hace referencia, digamos, a un lote, ¿no? Entonces, esto es un lote y llamamos parcelación, digamos, cuando está loteado, algo así, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es un plano catastral, y el plano catastral muestra, bueno, digamos que esta es la vía y por aquí está la otra parcela, todos son, digamos, parcelas, y el plano catastral lo que muestra es eso, la relación de las parcelas, y entonces a esta le da un número, le da un valor, le da unas características, cada un dueño, etcétera, ¿no? Cada una de estas parcelas tiene documentos que la convierten en existente, digamos, y que le dan un carácter de rural, urbano, en donde sea que esté del suelo colombiano. Este espacio parcelar, estas parcelaciones solamente son posibles a través del espacio público. Es decir, no se puede parcelar. Parcelar es coger un terreno y partirlo, ¿sí? Coger un terreno y generar parcelas. Entonces, uno, digamos que tiene una finca grande y no la puede parcelar de tal manera que, perdón, un segundo. No la puede parcelar, digamos que esta sea la finca, ¿sí? Y yo la voy a parcelar así. Entonces, estas parcelas no pueden existir si no existe
el espacio público. Y todas las parcelas deben nacer a partir del espacio público. Entonces, si esas líneas azules y todo lo azul que yo les digo, simplemente son, hagan de cuenta muros, o hagan de cuenta, ¿cómo se dice? Esto de púa, alambre de púa, un alambre de púa, entonces como una finca. Cercado o algo así. Cercado, sí. Entonces imagínense ustedes cómo llegan a este lote, ¿sí? ¿Cómo este lote no puede existir? Este lote, esta parcela no puede existir. Entonces ella decía algo interesante: desarrollados por lotes, naturalmente, el conjunto de estas unidades de predios conforman la manzana rodeado por sector de la ciudad llamado barrio. Bueno, estos sectores solo pueden existir, estas parcelas solo pueden existir a partir de la generación del espacio público. La vía es un espacio público que le posibilita la existencia al espacio privado, ¿sí? Entonces, esto es espacio público que hace que los espacios privados tengan una accesibilidad y una existencia realmente, ¿sí? No pueden existir porque si no puedes entrar, digamos, cómo existen, ¿no? Como partes del espacio, sino sin generar la accesibilidad. Entonces tú lo puedes partir. Eso sería como digamos una finca, no sé, los que son de pueblo, los de Villao y así, si van a una finca, pues ven que hay potreros partidos y tal, ¿no? Y uno pasa por ahí, pero eso no son parcelas, simplemente son potreros y los llaman potreros. Entonces, uno puede pasar entre ellos, pero todo tiene que ser de un mismo dueño. En la medida en que le ponemos un espacio público que en el ordenamiento territorial, bueno, y en las normas colombianas, se llama servidumbre. Todos los lotes de propiedad, todos los lotes privados que tienen una propiedad, que tienen un número catastral y que están en registros públicos, o sea, que están inscritos como si fuera una persona ahí que tiene su historial, tienen que tener una accesibilidad, tiene que tener una servidumbre. Servidumbre, hay dos acepciones en Colombia para la palabra servidumbre. Una es esto que les estoy diciendo, o sea, la accesibilidad a cada uno de los lotes, y la otra es cuando, por ejemplo, aunque en el colegio decían que no defina que algo es cuando, sino, bueno, entonces tengo dos lotes aquí y yo tengo que generar, digamos, un espacio vacío acá y un espacio vacío acá. Yo tengo dos lotes acá y esta es la vía y esta es la vía, ¿no? Es como una manzana de esas que hay una una casa por delante y una casa por detrás y ya. Entonces, yo tengo que generar aquí un espacio vacío, ¿no? Llámese patio o área de sesión o como sea, de tal manera que visto de lado o visto en corte, pongamos que es la casita, tiene un espacio que hace, digamos que la casita va de aquí hasta acá una y de aquí hasta acá la otra, ¿sí? De aquí hasta acá. Pero acá hay un espacio de retroceso entre las dos que permite que no haya servidumbre entre esto y esto. La servidumbre quiere decir la excesiva cercanía entre una ventana y la ventana del vecino, o entre un espacio y un espacio del vecino. Se dice que cuando hay menos de 3 metros, en la mayoría de los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Por eso digo se dice, porque no es una cuestión de verdad absoluta, es una cuestión relativo al elemento y al trabajo en el que estemos en cada momento. 3 metros son suficientes para una casa de un piso. Ahora, no es suficiente para un edificio de 20 pisos. 3 metros no es nada. Si estas casas son así, esto permite pues que el sol entre también y tal, ¿no? Y que no se vean a un lado del otro. En cambio, si es un edificio así de alto y le pongo los mismos 3 metros,
pues básicamente aquí hay una servidumbre altísima y el sol nunca les va a entrar, ¿no? Esto se pensó, se analizó y se propuso desde el nacimiento de la arquitectura moderna, que tiene que ver con el siglo pasado, principios, mediados del siglo pasado, y para adentrarse más en la teoría, que supongo que la verán más en la teoría, pueden ver más la Carta de Atenas, que es un documento pequeñito, y, y pueden ver a los Siam, al Siam, que fue un congreso internacional de arquitectura moderna realizado en un barco, de hecho, bueno, en el que se reunieron los arquitectos que en ese momento eran muy prolijos o o sea, producían mucha teoría, producían mucho, pensaban mucho en la arquitectura y en este congreso surgieron cosas como que debe haber, por ejemplo, un espacio de 45 grados entre edificio y edificio para permitir que el sol llegue hasta la parte más abajo de los otros, de la casa vecina, que todas las habitaciones deben de tener ventana, por ejemplo. Esto surgió desde antes de mediados del siglo pasado. Todas las habitaciones deben de tener ventana. Tener una ventana contra un espacio interno es generar una servidumbre. Es decir, servidumbre es lo que estábamos diciendo acá en esta parte de acá. Es algo que va en contra de la privacidad, ¿no? Entonces, si yo en este edificio gigantesco, acá tengo ventanas y tal, tengo un problema y es que no me entra la luz, pero en una casa, si tengo la casa, digamos acá, y la otra casa aquí cerquita, quiere decir que cuando yo abra mi ventana acá, pues esta persona que está acá lo puede ver y digamos que se genera una cierta incompatibilidad por la privacidad. Entonces, volviendo al ordenamiento territorial colombiano, aunque no se les olvide que les hablé de la arquitectura moderna, de la Carta de Atenas y el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, para que le echen una mirada, esos fueron como los principios de la arquitectura moderna, la arquitectura y que son la base de la arquitectura contemporánea, digamos. Aunque en muchos casos los arquitectos modernos estaban totalmente equivocados y si ustedes aman a Le Corbusier y aman a Frank Lloyd Wright y aman a todos esos, pues también tienen que odiarlos en alguna medida. Por ejemplo, les recomiendo que lean a Hall, Stephen Hall, donde encontrarán, digamos, cuáles son las verdades que muchas veces en arquitectura los hacen ver como si fueran dioses, como si hubieran sido genios, y realmente la arquitectura moderna estaba muy equivocada. Pero en cuanto a, digamos, en cuanto a cambiar lo que venía de la ciudad industrial, una ciudad hecha a las malas, con edificaciones una encima de la otra y viviendas donde había, no sé, 10 familias, no sé si ustedes han visto, este libro de Hall les explica perfectamente ese tipo de cosas, pero no sé si ustedes han visto películas antiguas, no sé, como Sherlock Holmes y cosas así, en el centro de Londres vivían en la inmundicia, entre los ratas, entre sus propios desechos. Entonces la arquitectura moderna surge como respuesta a esa arquitectura inadecuada, a ese vivir y pues insalubre básicamente que tenían en la ciudad industrial, y pues genera muchas cosas buenas que no todas son, como ya les dije, tan buenas. Entonces, el origen de las ciudades, ya que hicimos así como un análisis, todo esto lo podrían encontrar, por ejemplo, en este documento, o en otro autor también pueden buscar que se llama Soja, Edward Soja. Este lo encuentran en español también, pero pues básicamente en inglés es que hay muchas cosas. Edward Soja es un gringo que hace análisis de Los Ángeles, si no estoy mal, que va mucho más allá. También alguien me hablaba del, ¿qué? De la imagen de la ciudad de Kevin Lynch,
pues sí, es un libro muy bueno y todo, pero ahora hay que leer cosas más contemporáneas. Y esto de Edward Soja o de Peter Hall o de lo que yo les hablo, digamos que tiene que ver más con la contemporaneidad. Y entonces este señor, eh, eh, ¿por qué les estaba hablando de Soja? ¿De qué estábamos hablando? A ver, ¿sí me están Por el oyendo? artículo. ¿Por el qué? Lo de que allí podíamos encontrar todo eso de que estabas diciendo. Sí, lo que iba, no, tal vez no lo había dicho antes, que el origen de la ciudad contemporánea no es precisamente la ciudad moderna, sino la ciudad industrial. Y esa ciudad industrial surgió, pues, o sea, se originó por el surgimiento de la industria y el trabajo. Entonces había mucho trabajo, había mucha aglomeración de gente. Los empresarios necesitaban que hubiera muchísima gente cerca para que fueran a las fábricas a trabajar. Se inventó la fábrica y se inventó también el trabajo de 8 horas y los rutinas y tal, porque eso no existía antes de la ciudad industrial. Eran ciudades muy diferentes con unas dinámicas totalmente diferentes, ¿sí? O sea, en el medioevo no existía que levantarse a las 8, ir a la oficina, no había oficinas, no había fábricas, no había, lo máximo que había era, era artesanía. Entonces, la ciudad industrial es el origen de la ciudad, pero una vez se creó, digamos, esas aglomeraciones, inmediatamente se convirtió en un problema gravísimo de salubridad, como siempre, pues evidentemente de los pobres, porque los ricos no vivían ahí, vivían en las afueras, en palacios, en grandes espacios. Y entonces, digamos, en respuesta a esta ciudad, surgió la ciudad moderna. Y también en respuesta a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, a las guerras mundiales que dejaron a Europa totalmente destrozada. Entonces, había necesidad de construir vivienda a la lata. O sea, había gente en la calle, literalmente. Y ellos por eso se inventaron, y habrán oído ustedes muchas veces, la vivienda como construcción en masa, como construcción industrial. No, la vivienda industrial se la inventó Le Corbusier con su modulor y con su casa dominó, que eran, digamos, estos ejercicios en los que 4 columnas y una placa y listo, y entonces como pan caliente. Pues eso ahora nos suena un poco loco, pero realmente era que en ese momento la necesidad mundial, la necesidad europea, pues donde estaban los pensadores, digamos, era esa, ¿no? Entonces, bueno, entonces esos elementos quería aclarar y como les dije desde la primera clase, no sabemos en qué momento hablamos de cosas importantes. El fondo, y ahora quería hablar específicamente con Carol sobre la organización del espacio. Tiene una estructura semiformal, por ejemplo. Semiformal, ¿qué significa? ¿De dónde sacaste este término semiformal? En cuanto a la organización espacial, existen pues la organización formal, semiformal e informal. ¿De Entonces, dónde lo? Pero eso es una aproximación que no es una verdad, es lo que quiero hacerte caer en cuenta. Es decir, tú puedes llamarlo semiformal, pero puede que otras personas lo llamen informal, ¿sí? Y otras personas tengan esa categoría de semiformal de acá y otra sea, ya no sea informal, sino que sea, digamos, de invasión o algo así, por decir algo, ¿no? Y otra aquí que sea regular. Entonces, yo lo que quiero saber es de dónde tú adquieres este término o esas características espaciales. pues digamos, por similitud, está de acuerdo a la ley de Helsat, bueno, no lo sé pronunciar bien. Él tiene varias leyes de diseño y en cuanto a la forma y el espacio, y también puede ser pues de ahí. Y pues en primer semestre yo vi organización espacial en cuanto a la forma también, y pues se dividían. En realidad yo no vi informal, solo vi formal y, y pues Semiformal. semiformal. Ajá. Entonces, digamos, las formales eran
repetición, radiación, centralidad y axialidad. Y digamos, axialidad yo no lo vi como un principio ordenador, sino dentro de esta organización espacial. Y en lo semiformal vi similitud, que es de lo que estoy hablando, anomalía y concentración. Pero todos estos hacen parte también de la ley de Helseth. Vale, eso es lo que quiero que te quede claro. O sea, yo te pediría que trataras de olvidar un poco que existe una especie de ley o una especie de mandamiento que indica las cosas como son, sino que tú en tu capacidad, en los elementos que leas, que pueden ser mucho más sofisticados que eso que me estás hablando, ¿sí? Eso que me estás hablando es muy básico y está bien para, digamos, para composición, para generar, pero casi que más o menos básico, no sé cómo decirlo, pero más sofisticado, existen otro tipo de cosas, incluso para mí es más sofisticado que tú misma propongas tus propios términos, ¿sí? O que te bases, si es que te has de basar en algo, entonces que te bases en las cosas que vamos hablando aquí, como por ejemplo, tú se ve que reconoces y que lees y eso, entonces no se te olvide leer estos dos autores, también puedes leer a Capel, y si te interesa y realmente lo vas a hacer, me los puedes pedir y yo te los paso, ¿sí? O más aún, tengo mucha bibliografía que les puede servir a ti y a todos, por supuesto, estoy hablando en general. Sí que esos libros son libros, bueno, no son libros difíciles de leer, sino que son largos y a veces uno no tiene tiempo, pero sí es muy importante y lo que me interesó y que me pareció chévere para hablar con respecto a lo que decías, es que todos estos son simplemente paradigmas. Entonces uno puede estar parado en el paradigma de la modernidad. Entonces los modernos decían una cosa y tal. Otros puede ser el estructuralismo, el postestructuralismo, etcétera, etcétera. El POT es un paradigma, etcétera, ¿sí? O sea, es un elemento como si fuera un elemento de verdad, pero que simplemente es refutado posteriormente por otro y después por otro y después por otro. Entonces, si alguien dice, no, es que la ley es que sea que las vías más importantes son las vías colectoras y las vías no sé qué, a eso me refiero cuando no quiero que haya paradigmas en la clase. Simplemente tú las llamas como quieras y sin basarte o sin basarte necesariamente en la norma del POT, ni de la ley de tal, ni de la tal, sino en los, digamos, como en los elementos de aproximación, de sensibilidad a lo que estamos haciendo y que además evidentemente tienes Carlos, qué toda la pena, se va a capacidad. acabar la clase. Sí, sí, ya se va a acabar. Ya los vuelvo a convocar, pero sí quedó claro, Carol y todos. Sí, señor. Sí, Bien, señor. Gracias. Sí, bueno, señor. muchas gracias a todos. Ya nos vemos en 2 minuticos. Les doy acceso. Chao.